Muchas gracias por tu aportación, Mario. Creo que no somos muchos, pero le voy a dar un minuto más y si no empiezo. Vuelvo a repetir, este streaming es para demostrar que el Evangelio de Mateo demuestra y habla claramente que Jesús debe ser adorado como se adora al Dios Todopoderoso. Pero Jesús es el Hijo, no es el Padre, por lo tanto hay un binitarianismo. No voy a hablar de la Trinidad, creo en la Trinidad, o sea, los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero aquí me centro en Jesús como el Hijo de Dios, el Padre es Dios y Él es Dios y debe ser adorado como solo el Padre debe ser adorado. Entonces le voy a dar simplemente un minuto más y empiezo. Y de hecho, no tengo tampoco por qué esperar más. Voy a empezar. Lo dicho, lo hago desde el Evangelio de Mateo. Eso sí, el Evangelio de Mateo tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Que haga un vídeo sobre la divinidad del Espíritu Santo. Es verdad que no he hecho mucho trabajo con el tema del Espíritu Santo. Tengo algún vídeo, pero no mucho. Es verdad que comparado con Jesús, no hablo mucho del Espíritu Santo. Pero sí, desde luego que tengo pendiente hacer vídeos sobre la unión hipostática y también sobre el Espíritu Santo. A ver, no hay duda, el Espíritu Santo es Dios. Hoy, de hecho, el Evangelio de Mateo tiene algunas referencias a Isaías, donde Isaías tiene referencias sobre la divinidad del Espíritu Santo, que eso luego también hace de paralelo con el libro de Hechos. Y el libro de Hechos tiene un mensaje claro. Yo creo que hay varios apartados donde demuestra que Jesús es Dios, pero luego tiene lo de el comentario, bueno, el episodio de Ananías y Zafira, donde queda muy claro que el Espíritu Santo es Dios. Porque cuando Ananías y Zafira pecan y ellos, bueno, es el momento en el que todos, bueno, la iglesia está dando todo el dinero que tiene, es decir, las personas están vendiendo todas sus posesiones para que haya capital, para que todo el mundo tenga cubiertas sus necesidades. Y Ananías y Zafira hacen ver que lo venden todo, que son como los demás, que lo han sacrificado todo, pero en realidad se habían guardado una cantidad para ellos. Era una muestra de desconfianza, era pretender aparentar que son como los demás cuando en realidad no son como los demás. La cuestión es que Pedro, por el poder del Espíritu Santo, los pilla y sabe que habían mentido. Entonces, es muy curioso porque Pedro dice, no habéis engañado a los hombres, si habéis, primero empieza, creo que empieza y dice, habéis engañado al Espíritu Santo. Y luego vuelve a repetir esa expresión, pero ya no dice el Espíritu Santo, sino que dice, no habéis engañado a los hombres, sino a Dios. Es decir, reitera que en realidad, en última instancia, a quien habían mentido es al Espíritu Santo, pero luego hacen de paralelo. En realidad habéis mentido a Dios, es decir, han mentido al Espíritu Santo, han mentido a Dios. El Espíritu Santo, ergo, es Dios. Pero sí, Mario, haré más vídeos. Desde luego es una asignatura pendiente. Pero bueno, voy a empezar con el vídeo. Voy a empezar con Mateo, y lo he dicho, Mateo tiene muchas referencias al Antiguo Testamento. Entonces, lo que haré será ir a esas referencias al Antiguo Testamento, que no son referencias directas, sino que da por hecho que la audiencia sabe de lo que Mateo en este caso está hablando. Recordemos que el Evangelio de Mateo es un evangelio escrito por un judío para todo el mundo, pero tiene en mente una audiencia judía. Hay muchas cuestiones que son muy familiares para un público judío de aquel momento. Entonces empiezo con un, un versículo que mucha gente lo suele citar para intentar, refutar la idea de que Jesús es Dios, porque me encuentro constantemente por parte de testigos de Jehová y sobre todo de musulmanes que dicen, Jesús nunca dijo que él era Dios y nunca dijo que debía ser adorado. Al contrario, se van a Mateo 4, versículo 10, donde Jesús dice que se ha de adorar a Dios, a otro. Es verdad, pero eso es un versículo que se ha de entender en todo el conjunto del Evangelio de Mateo. Es decir,
Aquí no hay 50 autores dentro del Evangelio diciendo cada uno lo que le da la gana, sino que es el mismo autor, Mateo, el que en conjunto usa este Evangelio para decir cosas en concreto, perdón, sé que me pasa hoy. Bueno, Mateo 4:10, que es el versículo al cual estoy aludiendo, dice, entonces Jesús fue tentado por Satanás y Jesús le dice a Satanás, entonces le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es verdad, él alude a un texto, él alude a Deuteronomio y esta palabra, adorarás, es una palabra clave para entender el Evangelio de Mateo. No quiere decir que si no sabes el griego no te lo pierdes, no, pero es bueno entenderlo, porque esta palabra adorarás viene del griego proskuneo. Esta palabra proskuneo sale unas 60 veces en el en el Nuevo Testamento. Creo que unas 13 en Mateo, 24 veces en Apocalipsis, 12 en Juan, 4 veces en Hechos, 3 en Lucas, 2 en Hebreo, 2 en Marcos y creo que también una en Primera de Corintios 14. Entonces vamos a entender proscuneo no solo, vamos a empezar con Mateo, eh, y bueno, otro día podemos hablar de otras ocasiones en las que sale proscuneo, pero también citaré un par de veces que sale unos ejemplos de proscuneo que a veces la gente no los puede entender bien. Pero bueno, básicamente me centro en Mateo, en el Evangelio de Mateo, para que la gente tenga claro que Jesús debe ser adorado. Es correcto adorar a Jesús con la adoración que se le debe al Dios Todopoderoso. Entonces, empezamos este viaje. Buenas tardes, Steve. Pues sí, imagino que Steve no había visto el chat. ¿Te refieres a lo del Espíritu Santo? Pues sí, lo haré. Pues bien, lo dicho, vamos a ver todas las veces en las que sale esta palabra proscuneo, adorar, en el Evangelio de Mateo. Y con ello voy a hacer ciertos viajes al Antiguo Testamento para entender bien el contexto de lo que esa audiencia judía entendió bajo el contexto de Mateo. Entonces, Mateo 1:21, vamos al capítulo 1, hay un momento en el que el ángel le dice a José, le anuncia el nacimiento de Jesús. Y le dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. A ver, aquí hay que entender una cosa. Es verdad que, por ejemplo, cuando nos vamos a Jueces, hay muchos salvadores, entre comillas, salvadores. Entonces, mucha gente podría decir, bueno, Jesús es un salvador, porque el nombre Jesús significa Yahweh salva. Eh, o cualquier combinación de ese tipo, Yahweh salva. Pero claro, hay gente que podría decir Yahweh salva puede significar que Jesús no es Dios, pero Dios, que no es Jesús, otro, salva a través de Jesús, usa a Jesús para salvar. El problema es la especificación que tenemos aquí, porque dice, porque Él, eso se refiere a la construcción de la frase, no deja ninguna duda, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, dice que concretamente el Salvador es Jesús, es esa persona es la que salva. Es mucho más que Dios, otro, usando a Jesús para salvar. No, es la persona de Jesús en concreto la que salva. Y para ello tenemos que viajar a Isaías 43, versículo 11, donde hay una afirmación muy clave que dice, yo soy el Señor. Señor aquí es Yahweh. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. O sea, es muy claro. Fuera de mí no hay Salvador. Y hay que entender Mateo 1:21 a la luz de esto. Es decir, el Salvador aquí es Jesús. Jesús no es solo una herramienta, sino es el Salvador. Luego vamos al versículo 23, es decir,
2 versículos más adelante, en la misma charla que tiene el ángel, y dice: «He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel», que traducido significa Dios con nosotros, que esto es el cumplimiento de Isaías 7:14. Bien, dicho esto, quiero que tengamos en cuenta Isaías 63, 7:14, porque es verdad que el Señor, Dios, dice que no hay otro Salvador fuera de Él, pero dentro de Él hay varias hipostasis que dentro de lo que es Yahweh son el Salvador salvadores. Entonces voy a intentar compartir pantalla con vosotros. Chao, Manuel, saluti. Ah, hola, Ana María. Muy buenas. Voy a compartir. Imagino que esto ayudará. Podéis vosotros usar la Biblia también. Pero bueno, esta es la Biblia de las Américas. Uso la Biblia de las Américas no porque sea mejor que otra, sino porque soy un poco pedante y me da mucha rabia que esté escrito la palabra Jehová. Es el Señor o Yahvé o Yahweh. El Señor ya estoy contento. No creo que sepamos realmente cómo se pronunciaba esa palabra, pero bueno. Pero voy a leer desde el versículo 7 al 14. Dice así, y vais a ver, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor, y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque Él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañarán. Y Él fue su Salvador, ¿no? Hemos visto en Isaías 43:11 que solo Yahweh es el Salvador. ¿De acuerdo? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Este es el mismo libro de Isaías. Y Él fue su Salvador. En todas sus angustias, Él fue afligido y el ángel de su presencia lo salvó. Un momento. Hemos visto que solo Yahweh es el que salva. Pero aquí también vemos que el ángel de su presencia, que esto nos lleva atrás a Éxodo y también a Génesis, es el que salva. Es decir, el ángel del Señor, el ángel de Yahweh, se aparece a Abraham, pero como Salvador, él salva a Israel de la esclavitud en Egipto. Y bueno, es el ángel redentor, etcétera, etcétera. Y que ya tengo un vídeo en el que demuestro que ese ángel es Dios. Lo podéis ver en mis vídeos sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento. Sigo. En todas sus angustias él fue afligido. El ángel de su presencia los salvó. En su amor, el ángel, y en su compasión, los redimió. Los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu. El Espíritu no es solo una fuerza, esto es alguien. Porque tú no puedes rebelarte o u ofender una batería cósmica de energía. No, ¿a quiénes ofendemos? A personas, no a máquinas, no a energías. El espíritu, por lo tanto, es una persona, es alguien, no solo algo. Mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Recordemos que cuando nos vamos a Éxodo 23, hay un momento en el que Dios dice, seguid y servir a mi ángel porque mi nombre está en él. Pero el ángel tiene esas prerrogativas de Dios en Génesis, que es bendeciré a tus enemigos y maldeciré a aquellos que te maldigan. Pero también, como vemos en Deuteronomio, rebelarse, si Israel se rebelaba contra Dios, el enemigo de Dios entonces sería, el enemigo de Israel sería Dios. Y aquí está diciendo, mas ellos se rebelaron y contristaron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés, ¿dónde está el que los sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos?
el que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. A ver, ¿cómo va a ser el espíritu simplemente una energía cuando también se está refiriendo a que él hizo estas cosas de propia voluntad para hacerse un nombre eterno, es decir, para su propio honor? Las energías no tienen honor, solo las personas, y el honor más grande es el de Dios, el que los condujo por los abismos. Como un caballo en el desierto no tropezaron, como a ganado que desciende al valle. El Espíritu del Señor les dio descanso, que esto es un equivalente a salvación, descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. ¿Lo vamos entendiendo? Lo vamos entendiendo porque esto ya, según el contexto del Antiguo Testamento, está diciendo bastantes cosas. Entonces, sigo con el Evangelio de Mateo. Ahora voy al capítulo 2. Voy a leer el versículo 1 y 2 y luego el 10 y el 12. Empiezo con el 1 y 2. Este evento en el capítulo 2 es el de los sabios de Oriente que vienen a ver a Jesús y primero visitan al rey Herodes. Y bueno, dicen esto los dos primeros versículos. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Proscuneo. Es muy claro. Es proscuneo, es la misma palabra que Jesús usa en Mateo 4:10 para decir solo al Señor adorarás. La misma palabra, no hay distinción. Luego vamos a los versículos del 10 al 12 que dicen: Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, proscuneo, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra, del cual hay un vídeo en mi canal en el que muestro cómo estos obsequios eran un símbolo para Dios. Es decir, ya en el Antiguo Testamento, también en Isaías, hay varios pasajes donde esto se hace referencia a una forma de adorar. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. A ver, aquí hay que tener claro una cosa. Estos sabios de Oriente o magos de Oriente adoraron al niño Jesús. Proscuneo, le hicieron proscuneo. El primer mandamiento es muy claro: no adorarás a falsos dioses, no adorarás a falsos dioses. Y Dios es muy tiquismiquis con esto. ¿Cómo puede ser que estos hombres de Oriente adorasen a Jesús y luego volvieran protegidos a sus hogares? ¿Cómo puede ser eso? Es decir, ¿quién les protegió? Según tengo entendido, el verso sobre contristaron a su Santo Espíritu se está haciendo uso de la figura literaria prosopopeya que atribuye emociones y acciones a cualidades intangibles o cosas. Perfecto, exacto. Es decir, no es una batería, no es un objeto, no es un algo, es alguien. Solo a alguien se le puede ofender, solo a alguien se le puede molestar. Muchas gracias. Entonces, lo dicho antes, se le presentaron obsequios y habiendo sido advertidos por Dios. Es decir, si ellos hubieran cometido la blasfemia de adorar a un falso Dios, ¿cómo es que Dios en sueños advirtió a estos hombres que fueran por otro camino para que no muriesen? Es decir, en vez de juzgarles por la más grande de las blasfemias, lo que hace es bendecirles, bendecirles. Y bueno, ahora voy a Mateo 8, versículo 2. Hay un momento en el que un leproso se acerca a Jesús y le dice: He aquí, se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Se postró es proscuneo y le llama Señor, curie, o creo que es curie.
La cuestión es que, además de Curie, se postra ante él y le dice Curie. Yo creo que la combinación de ambos términos queda muy claro que le adoró sabiendo que él es el Señor. Mucha gente puede decir que Curie puede significar Yahweh o puede significar un señor menor, no necesariamente a Dios. La cuestión es que este hombre se postró ante Jesús, le adoró a él, y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Claro, si Jesús es un hombre de Dios y él no era Dios, debería de haberle llamado la atención o juzgado ante los fariseos, ante los líderes religiosos judíos, pero no, le limpió. Es decir, este hombre no hizo nada malo. Luego, cuando vamos a Mateo 9, versículo 18, vemos que dice lo siguiente: mientras les decía estas cosas, he aquí vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él, diciendo: mi hija acaba de morir, pero ven, pon tu mano sobre ella y vivirá. Aquí el se postró es proscuneo también. ¿Y qué hace Jesús? Salva a su hija. Vamos a tener en cuenta aquí el Salmo, vamos a dar contexto a todo esto, a esto que he dicho en Mateo 8.2 y Mateo 9.18, y vamos al Salmo 100, versículos del 1 al 3, que dicen: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El servir, recordar que Mateo 4.10 dice, solo a tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Servid a Jehová, a Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es el que crea, es el Señor, es el que ha hecho a su pueblo, es el que sostiene a su pueblo. Y esto es lo que pasa en los capítulos 8 y 9 con los milagros que he dicho antes. Jesús es el que sostiene. Y ahora voy a... eso suelen argumentar aquellos que objetan contra la divinidad del Espíritu Santo para su persona, para reducirla a una mera expresión. Exacto, exacto. Pero bueno, como hemos dicho antes también, cuando Pedro, en el libro de Hechos, él detecta por el poder del Espíritu Santo que Ananías y Safira se habían guardado dinero para ellos. Pedro les dice, habéis mentido al Espíritu Santo, y luego dice, no habéis mentido a hombres, sino a Dios. Es decir, ellos mintieron al Espíritu Santo, pero también mintieron a Dios. Significa que el Espíritu Santo es Dios, porque en última instancia es a quien mintieron. Gracias. Y bueno, ahora voy a un episodio muy clave, que es Mateo 14, versículos del 31 al 33, que es cuando Jesús calma la tormenta. Es decir, él y sus discípulos están en una barca, él está durmiendo, él está muy tranquilo, él se está echando una siesta, pero está lloviendo, hay una tormenta fuerte y los discípulos están asustados. Entonces pasa lo siguiente, versículos del 31 al 33. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No, perdón. Esto es cuando ayuda a Pedro. Es decir, se parece también, se parece, pero no lo es. Perdón, voy a mirarlo. Después de Jesús anda sobre el mar. Es decir, sí, hay una tormenta, pero entonces ven a Jesús, se piensan que es un fantasma, pero luego ven que es él y Pedro sale y camina sobre el agua para encontrarse con Jesús, pero luego duda y se cae. Y esto, ahora sí, voy al texto, porque esto es lo que le dice Jesús. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, es decir, Pedro se estaba hundiendo, al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó
Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Adoraron es proscuneo. Isaías 43:16 dice, así dice el Señor, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. ¿Mm? De hecho, podría hablar de muchas referencias en el Antiguo Testamento a que solo Dios, solo Yahweh, tiene control sobre las aguas. Muchas veces está la palabra el abismo, pero la palabra abismo se refiere a las aguas. Para los judíos, el mar era un territorio inhóspito y se pensaban que era un abismo sin fin. No conocían las profundidades del mar, le tenían un pánico tremendo. Voy a leer ahora el Salmo 107, voy a compartir pantalla, porque el Salmo 107 es un salmo muy bello, personalmente, y es un salmo que nos dice algo que nos ayuda a entender este episodio y también cuando Jesús calma la tormenta. Calma la tormenta en Marcos 4. Es decir, hay varios episodios. Está cuando Jesús calma la tormenta, él está durmiendo en la barca, perdón, no era este, o sea, me he confundido. Eh, Mateo 14 no es cuando Jesús se queda durmiendo en la barca, sino es cuando él viene desde la costa, desde la orilla, caminando hacia la barca. Pero bueno, un lapsus con Marcos, perdón. Comparto Mateo, no, Salmo 107 y voy a leer desde el versículo 23 hasta el 32, que dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo, pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones, cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado, y Él los guió al puerto anhelado. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenle también en la congregación del pueblo y alábenle en la reunión de los ancianos. Es decir, esto vale para todos los momentos en los que Jesús tiene control sobre el agua. Pero también recordemos que en Génesis 1, al principio de Génesis, el espíritu se movía sobre las aguas. Es decir, el espíritu tiene poder para no hundirse, es decir, tiene control sobre el agua. Y también es el caso de Jesús. Y bueno, voy a seguir. Es un salmo muy bello. No solo eso, sino que voy a citar proverbios, porque recordad que dicen, entonces los que estaban y el viento se calmó, es decir, el agua, la tormenta se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, proscuneo, diciendo, en verdad eres hijo de Dios. Es decir, esta gente entendió que Jesús es el Hijo de Dios de una forma en la que nosotros no somos hijos de Dios. Jesús es hijo de Dios como el Hijo unigénito del Padre, es decir, Él tiene los atributos del Padre, de la misma forma que yo me parezco a mi Padre y he heredado cosas de Él. En el caso de Dios Padre y Dios Hijo, el Hijo heredera eternamente, sin principio, sino eternamente y sin principio y sin final, todos los atributos del Padre, todas las cualidades del Padre, su poder, su potestad como juez, su gloria, su eternidad, su señorío, su amor, su misericordia, todo, su conocimiento, todo. Recordad que le dicen, ciertamente tú eres el Hijo de Dios. Proverbios 30, versículo 4 dice lo siguiente. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños?
¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. A ver, esto es poderosísimo porque dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Vientos en sus puños? ¿Quién tiene control sobre los vientos? Esto es lo que está pasando en Mateo 14. ¿Quién envolvió las aguas en su manto? Esto también es lo mismo, aplicable a Mateo 14. Es decir, habla cuál es su nombre. ¿El nombre de quién? Está hablando del Creador, está hablando del Señor, de Yahweh, de quien tiene poder sobre las aguas, del que lo contiene todo en su mano. A ver, ese lenguaje figurativo, un antropomorfismo, porque Dios no, en su eternidad no tiene mano, pero habla del control, de que Él lo puede controlar todo. Y dice, no dice cuál será el nombre de su futuro hijo, sino que dice ya desde Proverbios, cuál es su nombre o el nombre de su hijo. Y es decir, está enlazando el nombre del hijo con las cualidades de Dios, de quien tiene control para recoger los vientos y hacer lo que quiera con ellos y también las aguas. Es muy claro. Es un texto muy, muy, muy poderoso, muy hermoso, muy hermoso. Y recordemos también que también está el Salmo 2, donde está el Hijo de Dios, el cual tendrá potestad para gobernar al mundo entero y él tendrá las características de Dios de juzgar y de salvar. Pero la condición es pesarle, que es un símbolo de adorarle. Y él heredará todas las naciones. Es muy claro. Es muy claro, toda esta idea del Hijo de Dios, esta gente ya sabía de qué hablaban cuando vieron a Jesús hacer las cosas de Dios, pero él no es el Padre, tiene que ser el Hijo, pero el Hijo es de igual autoridad, poder y eternidad y gloria que el Padre. Y ahora voy a Mateo 15, 25, o por lo tanto, si el Hijo está a la altura del Padre, merece ser adorado como lo es el Padre. Y ahora voy a Mateo 15, 25, que dice, pero acercándose ella, se postró ante él, es decir, Jesús, diciendo, Señor, socórreme. Postró es proscuneo. Y otra vez, eh, adoración, proscuneo con curios o curie. La combinación que es, te adoro porque eres Señor. No puede ser de otra forma. Y sabemos que Jesús la sanó. Y ahora vamos al final de Mateo, al capítulo final. A ver, voy a poner un poco. La Biblia te da a entender la pluralidad de Dios. Exacto, exacto, exacto. Yo creo que no hay duda. A ver si el Antiguo Testamento nos dice que solo al Señor se adorará, pero toda esta gente que hemos visto hasta ahora adoran a Jesús con la misma palabra que se usa en Mateo 4:10 para citar Deuteronomio, el cual dice, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. A ver si Jesús es un hombre de Dios y es tan santo y esa gente está blasfemando. ¿Cómo es que en vez de castigarles y reprenderles, va y los sana? Eso es porque cuando ellos le adoraron y le llamaron Señor, no hicieron nada, nada equivocado. Y Jesús confirma eso al sanarles. Y ahora voy al final de Mateo. Voy a Mateo 28, voy al versículo 9, que es cuando se encuentra con las mujeres, que dice, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Ahí es magnífico porque se abrazaron a los pies, eso es signo de máxima adoración, es decir, abrazarse a los pies de alguien es un símbolo de considerarte bajo, de baja altura en comparación al otro. Es decir, es humillarse ante el otro, no humillarse en el sentido malo, sino de hacerse pequeño, entendiendo que en comparación con el otro uno no es nada.
no es nada ni nadie. Y le adoraron. Proscuneo. Entonces, bueno, esto es cuando Jesús se va apareciendo a la gente y en los versículos 17 y 18 del final dice, cuando le vieron, le adoraron, proscuneo. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron y acercándose a Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A ver, aquí dice, cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Es decir, no todo el mundo le adoró, es decir, era chocante adorar a un ser humano. Pero de nuevo, ¿qué hace Jesús? Jesús no va y les dice, los que me estáis adorando, estáis metiendo la pata hasta el fondo. No, sino que él confirma, a ver, me ha sido dada autoridad en el cielo y en la tierra, es decir, en el cielo de los ángeles, la otra dimensión gloriosa creada, porque es creación, me ha sido dada autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos y enseñad lo que os he enseñado. Es decir, unos adoraron y otros dudaron. Él lo que está haciendo es confirmar a los que adoraron. Yo creo que él tiene compasión con los que dudaron y efectivamente esto es lo que iba a decir, metaverso anime. Esto se refiere a las profecías de Daniel, encajan perfecto con la figura de Jesús. Es decir, ¿es Daniel 7? Sí, señor, muy bien dicho. Es Daniel 7, del versículo al 13 al 14, que cuando dice que todos los pueblos de la tierra le servirán, es una palabra aramea que es pelak, que equivale a adorar y servir. Es decir, es algo que se le hace a Dios. Y aquí lo que se confirma es que es Jesús, porque esto es otra narrativa, es el Hijo del Hombre, profetizado en Daniel 7. Ese Hijo del Hombre en Daniel 7 se sienta en el trono de Dios y todas las naciones le servirán. Y le servirán como se le sirve al Dios Todopoderoso. Eso está ahí. Eso está ahí. Y esto es lo que ocurre. Es decir, cuando en Daniel 7 el Hijo del Hombre se sienta, es cuando entonces todas las naciones se postran, le sirven, le adoran. Y esto es lo que pasa. Significa que, a ver, para comentarlo y dejarlo claro, significa que Jesús no era digno de ser adorado antes de la resurrección. No, él ya era adorado, incluso cuando era un bebé. Los magos de Oriente vinieron a adorarle, también pastores. Eh, es decir, él ya era adorado cuando era un bebé y estamos hablando de una cultura, la cultura hebrea de aquel momento, un niño no era nada. Hasta lo podemos ver en los evangelios, que hasta Jesús reprende a sus discípulos porque les dice, dejad que los niños vengan a mí, porque era cultural y esto se puede mirar, que en aquella época y en aquel contexto los niños no eran nada ni nadie. Pero Jesús es adorado cuando no es o sea, una persona pobre que nace en un establo, en un pesebre. Es a ojos humanos es un don nadie. Y sin embargo, hay tres magos de Oriente que se pegan un viaje tremendísimo para simplemente ir y adorarle. No es un simple bebé. Es el Hijo del Hombre, que como ha dicho Metaverso, se sienta en el trono de Dios y entonces las naciones le adoran. Él ya es adorado en Génesis. Abraham se postra ante él y le adora cuando se aparece en forma humana. Le adora, él viene con dos ángeles, y de esto es algo que ya he hablado, pero en la palabra del Señor, el ángel del Señor, que también es la Memra,
o la palabra del Señor, el Logos, la palabra de Juan 1, el Logos, él se aparece a Abraham con dos ángeles, justo antes de juzgar a Sodoma y Gomorra. Abraham se postra ante él y le adora, pero le adora a él. Ya lo conocía, porque ya se le había aparecido en varias ocasiones en su vida. Ya lo conocía, ya lo olfateaba. Y luego cuando vamos a Génesis 19, 24, vemos que el que está delante de Abraham, el Yahweh que está delante de Abraham, juzga a Sodoma y Gomorra desde el Yahweh en los cielos. Es decir, el Señor es uno, Yahweh es uno. Sí, una esencia, pero ya vemos que en Génesis 19 hay dos Yahwehs. Hay dos Yahwehs. Sí, exacto, en Génesis 18. En Génesis 18. Gracias. Exacto, Abraham se postra, viene encima de Mamre, me parece que es, viene encima de Mamre y vienen tres personas. Pero cuidado, Abraham se postra ante uno, porque solo a uno le llama Señor, no dice señores. Luego vemos que otros dos se van y son ángeles, pero solo a uno se postra y le llama Señor, le llama Señor. Y luego vemos que dos son ángeles y hay una trinidad. Los ángeles no son Dios, los que van a Sodoma y Gomorra. Pero luego vemos en Génesis 19:24 que hay otro, o sea, está el Yahweh que está delante de Abraham, que es la palabra, el ángel del Señor que se le aparece en varias ocasiones, es el Dios que se manifiesta. Pero ese juicio también lo hace ese Yahweh delante de Abraham con el Yahweh en los cielos. Es decir, y esto ya lo he dicho más una vez, el ángel del Señor es Jesús, porque en los evangelios, en el Nuevo Testamento, a quien no ves, ves al Espíritu Santo, ves al Padre, pero no ves más al ángel del Señor en todos estos títulos. Es porque están presentados en Jesús y porque hay muchas prerrogativas que el ángel del Señor es el que se le da desde la eternidad, desde sin principio y sin final, toda la potestad. Aquí lo que pasa con lo del Hijo del Hombre, el cual es adorado, no es que él se convierte en Dios y por lo tanto él ya es digno de ser adorado desde un momento en el tiempo determinado. No, lo que pasa es que hay un nuevo pacto hecho en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios, por el cual, a través de ese nuevo pacto, en la redención que se ha hecho en su sangre, se le debe adorar a él. No es que antes no se le debía adorar, sino que hay un nuevo pacto en el cual la humanidad y la divinidad se juntan, dos naturalezas se juntan en la persona de Jesús y en esa persona, en esa hipostasis en concreto, en ese filosóficamente, aristotélicamente se diría accidente, no accidente de coche ni nada, sino accidente, es decir, en una persona, en una instanciación, se le adora a él. Pero eso no significa que él no era digno de ser adorado desde antes de la eternidad. Estoy saludando a la cámara, que me parece eh, que como hace rato que no me muevo, está asustada. Ahora vuelvo, porque dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, volvemos otra vez. Cuando vamos a Hechos y vemos que Pedro predica un mensaje en Hechos 2, él cita a Joel, y en Joel, creo que es Joel capítulo 2, el capítulo 2 dice, vuestros hijos e hijas, perdona Mario Yacógenes, allí hay una pluralidad de personas en Dios, allí Jehová el Hijo manda fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra de parte de Jehová el Padre que está en el cielo. Correcto, exacto. A mí me gusta que la gente lo tiene claro. ¿Qué estaba diciendo? Me he perdido. Sí, en Hechos 2 vemos que todo lo que está sucediendo
Es el cumplimiento en Joel 2. Y en Joel 2 vemos que dice, eh, y en aquellos días todos los que invoquen el nombre de Yahvé serán salvos. Pedro hace esto, cita a Joel y dice, todos los que invoquen el nombre de Yahvé serán salvos. ¿Mm? Importante. Sigue el discurso, sigue el discurso y entonces luego habla de lo que le han hecho a Jesús, el Señor de la gloria. Lo habéis crucificado. Pedro dice, lo habéis crucificado. Habéis crucificado al Señor de la gloria. Entonces la gente se queda como, ¡oh! Esto es gordo, esto es gordo. Y le preguntan a Pedro, ¿qué hemos de hacer para ser salvos? Y Pedro les dice, id y bautizaos en el nombre de Jesús para perdón de vuestros pecados. Es decir, Joel 2 dice, todo el que invoque el nombre del Señor, de Yahvé, será salvo. Es decir, Joel está apuntando al día de Pentecostés. Pero luego esto hace de paralelo en el mismo capítulo de Hechos 2, cuando Pedro dice, para ser salvo, lo que tienes que hacer es bautizarte en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Esa es la salvación. Esa es la salvación. Pero claro, esto de Pedro ahí enfatiza el nombre de Jesús. Pero eso no quiere decir que puedes olvidarte del nombre del Padre y del Espíritu Santo. No. Él recalca el nombre de Jesús. Pero esto hay que entenderlo también en el nombre, en el contexto de que el bautismo es en el nombre de los tres. Es un nombre en el nombre, no en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Os acordáis del principio de Mateo? El cumplimiento de Isaías 7. Le llamarán Emanuel, Dios con vosotros o Dios con nosotros. ¿Cómo finaliza el Evangelio? Jesús diciendo, y yo estoy con vosotros. Dios con ellos. Dios con nosotros. ¿Ha quedado claro? Porque bueno, esto es lo que hay. Es decir, aquí también hemos de entender que esto es la resurrección. Esto es la resurrección, Jesús ha resucitado y esto también hay que entenderlo en el contexto del Antiguo Testamento. Deuteronomio 32-39 dice, vete ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Ah, es muy claro. Es decir, el Señor es el Señor de la vida y de la muerte. O sea, la vida y la muerte le sirven a él, o él es el Señor por encima de todas estas cosas. Y luego primera de Samuel 2:6 dice, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Es decir, en la resurrección de Jesús se tiene en cuenta que es Dios el único que tiene potestad sobre la vida y la muerte. Y recordemos que Jesús, a través de los evangelios, algunas veces dice que el Espíritu le hará resucitar. Otras veces dice que el Espíritu Santo le hará resucitar. Pero también vemos que en Juan 2, él cuando dice, destruid este templo eh, y, yo, y yo lo levantaré de nuevo, y los discípulos, bueno, Juan dice que se refería a su cuerpo. ¿Cómo puede ser que Jesús, una vez muerto, aún exista y tenga poder para volver a la vida? Eso es porque es Dios. Bien, Mateo 28-19 está en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Esa frase en el nombre indica la unidad de las tres personas en Dios, la Trinidad. Correcto, exacto. O sea, es curioso que el griego usa el nombre en singular para indicar a tres personas. Y luego, como viajamos atrás en el tiempo, muchas veces el Espíritu Santo es identificado con el nombre de Yahweh. El ángel del Señor es Yahweh porque Abraham le llama Yahweh, y también el Padre es Yahweh. Es muy claro. Además, el final de Éxodo 23 vemos que Dios habla con Moisés, pero le dice
sigue a mi ángel porque en él está mi nombre, el nombre que justo antes le había revelado a Moisés, Yahweh, el nombre personal de Dios dado para todas las generaciones. Bien, con esto ya ha terminado el Evangelio de Mateo. Hay que decir que si, sobre todo los musulmanes, pueden decir que los documentos que he citado están corrompidos porque hablan de la corrupción de la Biblia, pero curiosamente no es así, porque los manuscritos del Mar Muerto, los textos del Qumran, contienen los documentos, por ejemplo, 11Q5, que son los salmos, es decir, y datan que ese documento, el documento del Qumran, tiene más de 2000 años de antigüedad, tiene seguramente 2300 años. Es decir, como mínimo podemos saber que, que los salmos que tenemos no han sido corrompidos por más de 2000 años. Así que tenemos los salmos correctos. Es verdad que Iván CL, llegas tarde. Mírate el vídeo y ya está, porque a Jesús no se le adora, se le rinde homenaje. Ya he dicho que esta palabra proscuneo es la que está traducida de Deuteronomio en Mateo 4:10 y es la que se usa en todo el Evangelio de Mateo. Llegas muy tarde, chato. O sea, mírate el vídeo y ya está. Sigo. Eso. Los salmos, aunque hay algún salmo extra y hay algún título en el que haya un cambio, solo en algunos momentos concretos, alguna diferencia en los títulos con respecto a los textos masoréticos, siguen intactos, excepto que hay algún salmo más, o el Salmo 151, que hay una versión no terminada en algunos documentos de la Septuaginta, y por eso acaba en los documentos oficiales con el Salmo 150, porque no podemos saber a ciencia cierta cómo seguía el Salmo 151. Pero bueno, he citado dos salmos, ¿verdad? Y el libro de los salmos, tiene más de 2000 años de antigüedad, como se puede corroborar a través de los textos del Qumran, el documento 11Q5. También he hecho uso de Isaías. Isaías también es muy antiguo. El documento del Qumran 1Q-Isa así lo dice. Y luego también he citado Proverbios. Y de Proverbios también hay varios documentos y también muy antiguos, más de 2000 años. El documento 4Q102, el 4Q103 y el 4Q525. Es decir, si los musulmanes dicen ¿cuándo se corrompió la Biblia? O al menos estos textos, estos libros que he mencionado, Salmos, Proverbios e Isaías. A ver, con los documentos del Qumran podemos verificar que tienen más de 2000 años de antigüedad. Es decir, lo tenemos bien preservado. No queda ninguna duda. Ahora sí quisiera comentar, Jesús no es Dios, como Señor y ungido de Dios a Jesús se honra. Mira, Van Chato, llegas tarde. Es que es nivel de troll, es nivel patético. Mírate el vídeo y ya está. Es decir, en el vídeo he lidiado con estas tonterías que los testigos de Jehová dicen y los unicitarios, en fin, gente que no llega. Creo que es tu caso, lo siento decirlo. Mírate el vídeo y ya verás que no tienes nada que ofrecer, sintiéndolo decir. Ahora, he dicho que puede haber algún ejemplo de proscuneo que igual a veces no es claro. Hay uno en concreto que es el de Apocalipsis 3:9. Apocalipsis 3:9 dice, a ver si lo tengo aquí, que lo pueda compartir. Sí. Apocalipsis 3:9 dice, Jesús no es Dios, no se le adora, se rinde, se dobla todo. Mira, Iván, es que eres un perdedor. Mírate el vídeo y ya está. Mírate el vídeo porque todo esto que estás diciendo, que repites como una cotorra lo que te han dicho porque no das para más, mírate el vídeo y ya verás cómo el Evangelio de Mateo contiene un montón de veces la palabra proscuneo. Mira bien lo que significa proscuneo. Proscuneo, míralo bien desde Mateo 4:10, que es una cita de Deuteronomio. Míratelo.
venga, fuera. Que de verdad, gente que he lidiado con todos estos argumentos y te vienen como si no hubiera dicho nada. El Corán es muy claro. La gente del Evangelio juzgue según lo que les fue revelado porque te mandaría a juzgar con algo que está alterado y no es legítimo. Exacto. Corán 5:18, por ejemplo. Los cristianos debemos juzgar según el Injil. El Injil que está ahí. Es decir, hace referencia a un Injil que estaba disponible en los tiempos de Muhammad. Y lo mismo pasa con la Torá y pasa con los Salmos. Es decir, no, este es un tema que lo tiene muy mal, el dilema islámico. Si quería compartir pantalla. Apocalipsis 3:9, que dice lo siguiente: y yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y sepan que yo te he amado. A ver, este es la palabra proscuneo del Nuevo Testamento, que puede ser más confuso, porque se postren es proscuneo. A ver si, ¿qué dice aquí? Delante de. Mira, curioso que tenga la nota de a pie de página. Esto me ayuda más y todo. Esto no quiere decir que Dios hará que esos judíos adoren a los cristianos, sino que aquí hay una palabra que, ¿cómo se llama? Voy a mirar. Una palabra en griego. La palabra que se usa delante de o es, mira a ver en el original, perdón. Em, enopion. Enopion. Entonces, enopion es en presencia de. Es uno, bueno, tiene varios significados posibles y uno es en presencia de. Entonces, el texto no significa en Apocalipsis 3:9, no significa que Dios hará que esos judíos adoren a los cristianos, sino lo que dice es que Dios hará que esos judíos adoren junto con los cristianos, delante de los cristianos. Eso es lo que dice. ¿Por qué? He aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren, pero fijaos aquí que dice delante de tus pies. Es decir, que adoren delante de tus pies. No significa que te adoren a ti, sino que adoren delante de ti. Y da la razón. Y sepan que yo te he amado. Es decir, al final el centro de todo es que ellos sepan que Jesús es Dios y que Dios ama a los cristianos, está con los cristianos. Por lo tanto, el camino correcto es el camino de Cristo, es el cristianismo. No tiene pérdida. Es decir, el texto es claro. Es verdad que puede dar a pie de confusión, pero el texto es claro. Además, hay que tener en cuenta que hay otros textos, por ejemplo, en Apocalipsis 19:10, vemos que Juan adora a un ángel y dice, entonces caí a sus pies para adorarle. Dice adorarle, no dice adorar delante de él. Dice muy claramente que Juan metió la pata, adoró al ángel, pero el ángel dice, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, aquí vemos muy claro que Juan adoró al ángel y el ángel le corrige. Y luego vemos en Hechos 10:25 cuando Cornelio adora a Pedro y dice, y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Pero Pedro le corrige y le dice también algo parecido, que él es un siervo, que él es un igual a esa persona.
Ya está. Eh, Había borrado sus mensajes, pero no me había deshecho de él. Es que de verdad, estas personas que no escuchan, seguramente es testigo de Jehová, no escuchan, no quieren. Es mi experiencia con los testigos de Jehová es, cuando los veo yo les lanzo una bomba y que se vayan con la pesadilla. Pero es lo más estúpido que uno puede hacer es mantener una conversación con un testigo de Jehová, porque un testigo de Jehová se pone una especie de casco metálico en la cabeza y no escucha nada, nada, nada. No lidia con nada. Yo he visto los testigos de Jehová son expertos, también es muy en línea con los musulmanes, que cuando los acorralas se van a otras cosas. No quieren reconocer nada, no te escuchan. No es un diálogo, es absurdo, es besugo. Exacto, yo y el Padre somos uno. Correcto. Es el Evangelio de Juan. Yo y el Padre somos uno. Y cuando vemos los ejemplos en los que Jesús dice yo y el Padre somos uno, no solo es una relación de amor, sino es de atributos. Es también de atributos. Los atributos del Padre son los atributos del Hijo. Y bueno, por mi parte ya está. No sé si queda alguna duda, pero básicamente yo creo que ha quedado claro que Jesús se le adora en el Evangelio de Mateo con la adoración que se le debe a Dios en el Antiguo Testamento, y cuando la gente adora a Jesús, lo hace en base a características y un trasfondo contextual del Antiguo Testamento. Adoran a Jesús porque Jesús tiene poder sobre las aguas, cosa que solo Dios tiene poder sobre las aguas. Adoran a Jesús porque Él es Señor de la vida y la muerte, porque en el Antiguo Testamento solo Dios es Señor de la vida y la muerte, solo Dios tiene control sobre su pueblo, sobre el bienestar de su pueblo, y eso es lo que hace Jesús, y por eso le adoran, y porque Él es el Hijo del Hombre, es el ser divino de Daniel 7, al cual los judíos esperaban. Y cuando se dieron cuenta de la resurrección, ¡boom!, les clicó todo en la cabeza. Por mi parte, he terminado. No sé si tenéis alguna pregunta. Si Jesús no fuera Dios, todo el mérito de la crucifixión y la resurrección cae sobre Jesús. Entonces Dios no hizo nada. Exacto. Eh, o sea, pues no hacía falta, no sé si lo borras porque crees que no te has explicado bien, pero yo creo que lo que entiendo de metaverso es que si Jesús solo fuera un hombre, pero se ve descrito que todos los méritos se deben a Jesús, es como si de repente el Nuevo Testamento pasa de Dios. Es decir, ya no va de Dios, va de simplemente un hombre muy especial. Ya no hay Dios, hay un hombre muy especial. Pero si he entendido a Metaverso, estoy de acuerdo con él. El Nuevo Testamento sí es el hombre Jesús porque es Dios. Y por eso Jesús, sí, no sé si te había entendido bien o mal, pero bueno, yo lo que entiendo es eso, es que en el Nuevo Testamento es verdad, los méritos son los de Jesús. Pero claro, si Jesús no fuera Dios, entonces ya no serían los méritos de Dios, sino los de un ser humano simplemente. Pero Jesús es Dios, por lo tanto son los méritos de un ser humano que es Dios. En fin, eso es todo. Os dejo un minuto por si tenéis alguna pregunta. Por mi parte ha sido un placer. Yo creo que a mí me gusta mucho hacer el streaming más directo. No tengo que hacer ediciones, ni poner tonterías, ni bandas sonoras, ni nada. Te entendí bien, entonces. Sí. No, te explicaste bien, ¿eh? Yo creo que te entendí bien. Pues bueno, con esto lo dejo. Espero que os haya servido
y este vídeo estará disponible para todas las personas que lo quieran y que lo usen para defender el evangelio y defender que Jesús es Dios y que debe ser adorado y que adorarle a Él como lo máximo en la existencia es totalmente correcto. Así que, y como dice Jesús en Juan 5, creo que es 5:23, de la misma forma que honráis al Padre, honrad al Hijo. Es decir, Jesús no está diciendo, dadme honra, pero un poco menos que al Padre. No, está diciendo la misma honra que le dais al Padre, dádmela a mí. Es decir, se está haciendo igual en honra que el Padre. Muy bien, gente. Gracias por haber estado conmigo todo este tiempo. Gracias por todo. Y haré más streamings y espero que más gente se una y que lo pasemos bien. Gracias, Ana María. Gracias, Metaverso. Gracias, Mario Yaco. Y gracias, Steve. Y a todos los que hayan podido también salir y